Gran gusto en saludar nuevamente a todas las personas que nos siguen en Siempre Literatura, el espacio virtual de la Ronda Lectora de la librería Liliana Bodoc, de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNCUYO. Ya hemos recibido las primeras repercusiones de la selección o la propuesta de repertorio que hemos tomado para esta virtualidad, que ha tenido que ver con una idea de las clásicas, ¿no? Llevar, ¿no?, a este territorio femenino, de las grandes intelectuales del siglo XX, que configuraron un universo y que construyeron un paso obligado para las transformaciones de la literatura. Gracias a las colegas que me han hecho saber que les ha gustado esto de leer Moderato Cantabile de Marguerite Duras, y a las personas lectoras que de aquí y de allá me hacen saber que ya están aquí acompañando la ronda, participando y conmoviéndose con estas lecturas. Repasamos un poco lo que la semana pasada comentábamos, bueno, esta idea de clásica como una idea problemática, ¿no? En ningún momento es una idea que cierra, ¿no? No es un universo y mucho menos un repertorio, sino que es una perspectiva de lectura, un juego de lectura, les decía yo ahí en la página de la facultad, les comentaba. Esta idea de clásicas supone sobre todo, y lo que más nos gusta, es revisar nuestro propio sentir respecto de qué es clásico para nosotras, de qué nos valemos cuando decimos esto es clásico para mí, esto hay que ir porque es clásico, en fin, jugamos con la idea de clásico. Como les comentaba y también dejaba constancia en la crónica que junto con la gente de extensión les invitamos a leer, que acompaña nuestro video. También decíamos que vamos a valernos de varios trabajos críticos de investigación, más que críticos, de Josefina Ludmer, ¿no? Está también investigadora e intelectual argentina que nos deja un montón de cositas ahí, de ideas, de lugares desde donde leer. Entonces ya también en la tensión del siglo XX y el siglo XXI respecto de la literatura, va a ser una propuesta desde donde va a partir esa idea de que ya los escritores, ya se refiere sobre todo al cuento, sin distinción de géneros, ¿no es cierto?, no escritores ni escritoras, simplemente habla de la literatura del siglo XX, se transforman en un clásico ya si nos ponemos a mirar desde esta perspectiva crítica desde el 2021. Nosotras hemos decidido hacerlo a través de las escritoras, es el proyecto que estamos llevando adelante en este espacio de ronda, y por eso hemos ahí tirado algunos nombres que siempre que resuenan y que por ahí se van sumando otros. Ustedes saben cómo es, la dinámica de la ronda no es cerrada, hay una propuesta, un repertorio, unas ideas, y en la medida que lo vamos llevando adelante se nos van apareciendo otras lecturas, ¿no? Quienes participan también sugieren, y yo a mi vez, mientras leo en voz alta, leo, también escucho con quienes escuchan, y las lecturas se van cambiando de lugar, ¿no? Eso también me gusta mucho, y eso le da mucha vitalidad también a la ronda y a la lectura en sí misma. Les había hablado también de un imaginario sonoro. Hoy que el día está un poco gris, que llueve esta semana que iniciamos del 21 de febrero, esta cierta opacidad, ¿no? que está a partir del cielo, de las ventanas semicerradas, semiabiertas, también trae alguna opacidad que está en la novela, que parece estar en un lugar como crudo, como frío. Ya vamos a ver aquí. Se han presentado, la profesora de piano, que les decía también la semana pasada, es un tópico de la literatura, de la cultura, bueno, ya ahora del cine, etcétera, de la producción audiovisual, donde ese profesor de piano, sobre todo, tenía una suerte de autorización, de relación, aunque moral, con la discípula, la persona discípula que estaba ahí aprendiendo, ¿no? Bueno, ese mundo también lo vamos a investigar, nos interesa. Muchas de las personas que me han acompañado a lo largo de estos años en los espacios de lectura también han visto que hemos transitado desde la literatura ese nudo problemático que es la relación maestro-discípulo en las artes, ¿no?
en el teatro, en la plástica, en la música, ni hablar. Así que bueno, también lo vamos a encontrar aquí. Hemos encontrado a un niño que aprende piano con una profesora que está disconforme, que le sugiere cierta moral más rígida a su mamá, que estando presente observa y a la vez participa, se produce como un triángulo ahí, de un interior, ¿no? Esta literatura de los años 50, 60, del siglo XX, de estas clásicas, trabaja mucho estas atmósferas interior-exterior, y aquí están sumamente subrayadas. Por la ventana del interior donde se estudia el piano, entra el ruido de la fábrica, del puerto, de las gentes, de las historias. Hay ahí, ¿no?, un contrapunto que ya se ha presentado en lo que leímos la semana pasada y que se va a profundizar. Por esta ventana va a haber entrado el mundo real al mundo de la clase de piano. Y eso que entra ha traído un grito desgarrador que ha también dejado al niño medio descolocado. Y bueno, y ahí se va a empezar a presentar otra historia. Quizás sea una historia muy célebre por la relación de la propia Marguerite Duras con el cine, puesto que ella era guionista y cineasta, por su pertenencia, ¿no?, a la generación de Le Nouveau Roman, una nueva novela, y la Nouvelle Vague, ¿no?, esto que revolucionó la forma de narrar, tanto en el cine como en la literatura, de la propia Marguerite Duras, que también escribió el guión, de la película que, bueno, dirigió, como les decía, Peter Brook, ¿no?, el gran teatrista de todos los tiempos, y que a su vez llevó ahí a la fama y al cine a unos jóvenes Jean Moreau y Jean-Paul Belmondo. Así que ahí también siempre hablamos de esta performatividad en la relación con quiénes fueron los intérpretes, las intérpretes que pusieron el cuerpo para que esos personajes fueran recordados. Entonces eso también, insisto, configura un universo de resonancias que probablemente exceda la novela. Las clásicas también tienen esa idea de que son materiales que circulan desde la cultura informalmente, que se comentan y que no siempre se han leído con atención, o por lo menos haciendo un espacio consciente, sino que andan por ahí, ¿no? Uno ha picoteado, como quien dice, que bueno, podríamos remontar si queremos hasta el Quijote, si todos hablamos de allá para acá, toda la literatura que se precie de haber pasado a la cultura, de haberse popularizado y de haber formado parte de las vidas cotidianas de quienes leemos, más allá de haberlos leído. Así que por ahí Moderato Cantabile y Marguerite Duras rondan, se mencionan, se citan, se recuerdan relativamente, y bueno, les comentaba la semana pasada, quizás hoy me detenía un poquito más en la película de Moderato Cantabile, pero también, bueno, el recordado guión de Hiroshima Mon Amour, ¿no?, aquel texto que cambió la historia del cine también, vinculado a los tópicos, ¿no es cierto?, antibelicistas de los años 50, 60, en el marco, ¿no es cierto?, de los movimientos por la paz, de los movimientos que denunciaron todas las resonancias de la guerra, y bueno, que por supuesto tienen en las bombas de Hiroshima y Nagasaki un lugar muy potente, y que la literatura y el cine han dado luego cuenta de eso. Así que Marguerite Duras también es todo este camino histórico y político, claro está, y de movimientos y de intelectuales que se pronunciaron y se iban pronunciando y que iban haciendo su obra en ese entorno. Bueno, hasta aquí la presentación de hoy, y que es como un repaso y algunas características, y me voy a la lectura de la propia novela, como nos gusta a nosotros. Voy a nosotras aquí, a todas las personas de la Secretaría de Extensión de la Facultad, que hacemos siempre literatura. El niño corrió a la ventana, ahí nos quedamos nosotros, o sea, se ha producido ese grito, se sienten cosas. El niño mira y dice, llegan autos, y ahí venía un blanco activo, y cerramos la primera entrega la semana pasada. Continuamos, ¿no? La multitud obstruía la entrada del café a ambos lados. Aumentaba todavía, pero más débilmente, con aportes de las calles vecinas,
era mucho más importante de lo que hubiera podido suponerse, ¿no? Ese grito que podría haber sido inofensivo empezaba a cobrar paisaje sonoro, partitura sonora, como les decía la semana pasada, y presencia, invade, ¿no? Se mete, se filtra en este mundo privado de la profesora de piano, el niño y su mamá. La gente se apartó abriendo calle en medio para dejar paso a un furgón negro. 3 hombres descendieron y penetraron en el café. «La policía», dijo alguien. Anne Barrett preguntó: «¿Han matado a alguien, a una mujer?» Dejó a su niño frente al Porsche de la señorita Giraud, profesora de piano, se unió al grueso de la multitud frente al café, se fue metiendo hasta alcanzar la primera fila de personas que a lo largo de las ventanas abiertas, inmovilizadas por el espectáculo, miraban. En el fondo del café, en la penumbra del interior, una mujer estaba tendida en tierra, inerte. Un hombre inclinado sobre ella, aferrado a sus hombros, la llamaba suavemente. «Amor mío, amor mío». Se volvió hacia la multitud, la miró y se vieron sus ojos. Toda la expresión había desapercibido de ellos, excepto la aterradora, indeleble, enajenada de su deseo. La policía entró, la dueña dignamente erguida cerca de su mostrador la esperaba. 3 veces los he llamado. Miren, fíjense cómo se montan las escenas una sobre otra. Claro, en la literatura se tienen que poner sucesivas sobre el papel, pero claro, ya el cine también va haciendo esta simultaneidad, ¿no? Y además tiene varios escenarios, ¿no? Distintas locaciones ya, ¿no? El café, la puerta del café, ¿no es cierto? La figura muy forense, por eso también la semana pasada presentamos la idea, y la presentamos un poco por escrito en la crónica, esta idea de los cuentos de delito que menciona Josefina Ludmer, es decir, que en la literatura hay un delito, hay un acontecimiento forense, y que ese acontecimiento atraviesa la novela y luego va a atravesar también los sentires de quienes leemos, ¿no? Bueno, acá esa figura forense se constituye como un tercer lugar en el interior de la clase de piano, que entra, el café y estos cuerpos, ¿no? Y acá la mujer en el café reclama y dice: 3 veces los he llamado. Y se escuchan voces, también va a entrar la voz de la gente, ya vamos a ver aquí también, en este marco de esa novela, esa nueva novela de este periodo y sobre todo francesa. Nosotros ya hemos transitado Bonjour Tristesse, y el año pasado, para culminar con la obra de Milena Busquet, recordamos también a Bonjour Tristesse, las personas que nos están acompañando. Pero bueno, pusimos en tensión esos mundos burgueses tediosos, esos aburrimientos, esos mundos burgueses de quienes están buscando ascender y a la vez su relación con otras clases sociales. También el año pasado trabajamos por ahí en otro ámbito, pero también dentro de la facultad, en la jornada de literatura francesa, la relación con el cine, ¿no? Y también vimos Los paraguas de Cherbourg, ahí también una joven Catherine Deneuve, y también veíamos estos universos muy propios de esos años 50, 60, tanto en el cine como en la literatura, y muy vinculado a la producción de las mujeres, ¿no? Las escritoras, una lista larga e interesante que vamos a transitar. Pobre mujer, entonces estas voces de otras personas, ¿no? Que no van a las clases de piano, que están por ahí más vinculadas al mundo febril, al puerto, ya van a ver ahí cómo todo eso convive, tensa y forma un paisaje. ¿Por qué?, preguntó Anne Barrett. No sé. El hombre delirante se revolcaba sobre el cuerpo tendido. Un inspector lo tomó por el brazo, lo levantó, él lo dejó hacer. Aparentemente toda dignidad lo había abandonado para siempre. Miró al inspector con una mirada que continuaba ausente del resto del mundo. El inspector lo soltó, sacó una libreta y un lápiz del bolsillo y le pidió que se identificara. Esperó. No vale la pena. Dice: nada contestaré, dijo el hombre. El inspector no insistió y fue a reunirse con sus colegas, que interrogaban a la dueña, sentados en la última mesa. El hombre se sentó al lado de la muerta, le acarició los cabellos, le sonrió. Un muchacho llegó corriendo hasta la puerta del café.
con un aparato fotográfico en bandolera y lo fotografió así, él sentado y sonriendo, bajo el resplandor del magnesio, se pudo ver que la mujer era joven todavía y que le salía la sangre de la boca. Uy, se ha pegado la hojita, perdón. La sangre de la boca en delgados hilillos dispersos, y que había sangre también en el rostro del hombre que la había besado y besado. Y entre el gentío alguien dijo: qué desagradable, ¿no? Aquella voz: es una mujer, qué desagradable. Se va. El hombre volvió a echarse a lo largo del cuerpo de la mujer, pero por muy poco tiempo. Después, como si eso le hubiese calmado, volvió a levantarse. No dejen que se escape, gritó la dueña. Pero el hombre no se había levantado más que para acostarse mejor, más pegado al cuerpo. Se quedó allí como en una decisión aparentemente tranquila, aferrado de nuevo a ella, abrazándole el rostro pegado al de ella, a la sangre de su boca. Pero los inspectores terminaron de escribir la declaración de la dueña. Luego, a pasos lentos, los tres, de frente, con el mismo aire de gran aburrimiento en la cara, llegaron ante él. El niño juiciosamente sentado en el zaguán de la señorita Giraud, ¿no? Acá es como si se hubiera corrido la cámara a este lugar, pero a la vez ahora aquello que está sucediendo en la mirada del niño, y de Madame Giraud, la profesora de piano, y de la protagonista, Madame de Baret, de la señora de Baret, se retoma aquí. El niño juiciosamente sentado en el zaguán de la señorita Giraud casi se había olvidado y tarareaba la sonatina de Diabelli. No es nada, dijo Anne de Baret, ahora hay que volver a casa. El niño la siguió. Refuerzos de la policía aparecieron demasiado tarde, por lo visto. Cuando llegaban frente al café, el hombre salió en medio de los inspectores a su paso. La gente se apartó en silencio. No es él quien ha gritado, dijo el niño. Él no ha gritado, ¿no? Tratando de que no se conecte con la muerta, ¿no? Y con la muerte, ¿no? También hablamos un poquito de las reminiscencias, claro, por supuesto, existencialistas que tiene la novela respecto de la concepción de la vida, de la muerte, ¿no? La falta de Dios o de más allá, ¿no? Este sentido filosófico de la muerte. No es él, no mires, le dice la mamá. Dime por qué, no sé. El hombre anduvo dócilmente hasta el furgón, ¿no? Conviven, ¿no? Esta imagen del niño que quiere averiguar, la madre que quiere que el niño no mire, que no sepa, y el asesino que es llevado dócilmente por la policía hasta ese furgón, que ha sido el ruido que se ha escuchado, ¿no? Todo esto va ocurriendo. El hombre anduvo dócilmente hasta el furgón, pero al llegar, forcejeando en silencio, se libró de los inspectores y echó a correr, con todas sus fuerzas hacia el café. Pero cuando estaba llegando, el café quedó a oscuras. Entonces se detuvo en plena carrera, siguió nuevamente a los inspectores y subió al furgón. Quizá entonces lloró, pero el crepúsculo demasiado avanzado ya no dejó percibir más que la mueca ensangrentada y temblorosa de su rostro, y no era posible ver si por él corrían lágrimas. Blanco activo, ahora como un desenlace de esta primera parte. A pesar de todo, dijo Anne de Baret al llegar a la Avenida del Mar, ya podrías recordarlo de una vez por todas. Moderato quiere decir moderado y cantabile quiere decir cantante. Es muy fácil, le dice la mamá al niño. Fíjense, bueno, qué interesante, digamos, qué fundacional para narrativas posteriores el modo en que esto está contado. Aquí nos encontramos ya con una novela, digo ya en relación con el proceso de desgaste de la novela decimonónica que hacia los años 50, ¿no es cierto?, va sufriendo 45, 50, bueno, con todos los antecedentes de los primeros años del siglo XX, ¿no? Con los narradores, por supuesto, como Kafka, ¿verdad?, como Genet, en fin, como todo un movimiento, como Joyce, por supuesto, ¿no? Como Proust, como si podríamos hacer una lista así, muy random, sin buscar genealogía, pero sí saber qué han acontecido, ¿no es cierto?, narraciones que han transformado ya brutalmente, vanguardistamente, irremediablemente,
en la forma de narrar, ¿no? Hay todo un antecedente narrativo que podemos leer en Duras, en que ella tiene silencios notables y sobre todo que se traslada dentro de la novela de un espacio a otro, de un hilo a otro, ¿no? Esto de que el argumento, el yo narrativo y por supuesto la cronología de lo temporal está transformada porque sobre todo lo que hay, esta simultaneidad, que es la interesante, ¿no? Nosotros hemos trabajado también en la ronda presencial el año pasado un poco estos temas del tiempo y los modos del tiempo en la literatura. Trabajamos a una catalana que también nos emocionó muchísimo, que fue Mercè Rodoreda, donde ya la transformación literaria, esto de contar en simultáneo, lo que para la literatura no era posible, ¿no? Por una cuestión de papel, como decía al principio de esta entrega. Sin embargo, ya lectoras, ¿no? Visionadoras, todas las personas que las prácticas, inclusive las prácticas sociales de ir al cine y de ver y de captar y de leer acá empieza, ¿no? Lo que vamos a desarrollar un poquito quizá, de leer entre líneas, de aceptar el misterio, de saber que no se contó pero igual puede estar ocurriendo, ¿no? Ya va preparando a una experticia de las personas que leen y que van al cine, ¿no? O que ven cine, ¿no? Que se conectan con esos espacios. Creo que acá está muy subrayado, ¿no? El acontecimiento verdaderamente de este capítulo primero es la clase de piano del niño, las condiciones de este moderato cantabile, las características que debe aprender un estudiante de piano para, ¿no es cierto?, poder tocar este Diabelli, como les decía la semana pasada, nos trae muchos recuerdos a quienes hayamos estudiado piano aunque sea unos años. Y sin embargo, por la ventana, inesperadamente, en un mundo que pretende tener su propio orden, que es este orden ¿no es cierto?, este orden burgués, se mete este grito, y con este grito se mete un cuerpo, un asesinato y un par de cosas que la madre hubiera preferido que el niño no viera, no supiera, las mantiene ahí, ¿no? Y continúa con la charla de la que ellos venían, y con esto remata el capítulo. Así que acá tenemos ya la impronta, los procedimientos narrativos muy del siglo XX, muy de las clásicas del siglo XX, que tienen que ver con estos cambios en relación con alguna narrativa que pudiera llamarse clásica en virtud de lo que se volvió clásico en el siglo XIX, ¿no? Siempre les digo a mis personas lectoras de aquí y de allá que está lindo a veces cuando uno comenta tener una novela o un ejemplo personal que nos haga ver cómo acontecía y cómo acontece, ¿no? Por ahí uno dice, bueno, qué sé yo, un cuento de Kafka, ¿no? Un cuento de Faulkner, no sé, ¿no? Tener ahí estos ejemplos vívidos para ver cómo ellos han ido produciendo transformaciones, ¿no? Que le quitaron, qué sé yo, a Stendhal o al propio Benito Pérez Galdós, del que muchas veces hablamos, el modo de narrar, y que ya entonces estamos, también como decíamos la semana pasada, ustedes piensen que estos son, digamos, movimientos, transformaciones literarias, que también se dan en consonancia con la aparición del relato nuevo, de la nueva novela americana, con el realismo mágico y los antecedentes también, que han sido Alejo Carpentier, José Eustaquio de Rivera, ¿no? El propio Rómulo Gallego, bueno, todos los escritores que también fueron haciendo transformaciones en el modelo narrativo y que sobre todo son percibibles, muy percibibles, en esta nueva novela de delito que voy a mencionar siguiendo a Ludmer, en el sentido de que un cierto orden, de una cierta vida prevista, de una cierta manera, se había alterado por un acontecimiento y ahí empieza, ¿no? El silencio, el misterio y una nueva novela. Aprovecho, ya que me detengo un segundo para hacer estas consideraciones. La novela es una novela que está dividida en 8 partes, bastante netas. Sin embargo, bueno, lo que acontece dentro de cada parte ya van a ver que necesita de nosotras esta lectura entre líneas, esta segunda intención, esta aceptación de los momentos de silencio, estas cosas que no se cuentan, ¿no? También es una novela que
necesita tiempo para ir sintiendo lo que pasa, ¿no? Necesita como un tiempo lector para ver, ¿no? En el sentido de que para imaginar claramente esa sala de piano, ¿no? Y la irrupción de ese mundo de afuera, y luego la madre y el niño pasando por el zaguán de la clase de piano, dándola por finalizada en su propia rutina, bordeando el acontecimiento que se va a volver, por supuesto, el acontecimiento en un sentido territorial, en un sentido geográfico, que pasa en este lugar en el que ellos y ellas viven. Van a ver que la marca en la parte 2, que inicia ahora, en la segunda parte, en esta edición de 8, que es una novela breve, hay que atesorarla porque enseguida se va. Estas marcas, estas características de lo temporal se vuelven a reforzar, así que ya estamos bien a cargo. Al día siguiente, dice, cuando todas las fábricas humeaban todavía en el otro extremo de la ciudad, ya pasada la hora en que cada viernes andaban por ese barrio. Ven, dijo Anne de Baret a su niño. Bordearon, esta idea de borde, ¿no? De que puede ser un borde blando y un borde, una frontera dura, ¿no? De donde no debiéramos pasar, las burguesas, ¿no? Y la gente del pueblo que está trabajando. Ahí hay también toda una insinuación, un interés, ¿no es cierto?, en este sentido también político de Duras, de poner ahí los personajes, ¿no? Bordearon la Avenida del Mar. Ya la gente se paseaba por allí, vagabundeando, y había también algunos bañistas. El niño tenía la costumbre de recorrer la ciudad diariamente en compañía de su madre, de tal manera que ella podía llevarlo a cualquier parte. Sin embargo, después que pasaron el primer muelle, al llegar a la segunda dársena de remolcadores sobre la que daba la casa de la señorita Giraud, la profesora de piano, el niño se asustó. ¿Por qué tenemos que ir ahí? ¿Por qué no?, dijo Anne de Baret. Hoy es solo para dar un paseo, vamos. Se podría asociar que el niño no quiere lo del piano, ¿no? Pero la madre le dice que no, van paseando. Vamos, vamos, es igual que ir a cualquier otra parte, dice la madre. El niño obedeció y la siguió hasta el final. Ella fue directamente al mostrador. Solo había allí un hombre leyendo el diario. Un vaso de vino, pidió la señora. Le temblaba la voz. La dueña se sorprendió, pero se recuperó enseguida al ver una mujer con un niño, ¿no? En una suerte de lugar para beber alcohol. Acaba de empezar también el tópico del alcohol. También se los he mencionado bastante para Faulkner. Y también para, bueno, algo más del gótico sureño, ¿se acuerdan? Para Carson McCullers. La escenografía, la utilería de esta escena es con un vasito de vino, ¿no? Porque acá empieza a fluir todo lo que tiene que ver con este tránsito a un estado alterado. Sin este sentido moral contemporáneo del alcohol, sino en este espacio poético que implican estos estados alterados. Y para el niño le pregunta nada, es allí donde gritaron. Yo me acuerdo, dijo el niño. Se dirigió hacia el sol que daba en la puerta, bajó el escalón y desapareció por la acera. El niño sale como hipnotizado por el recuerdo de la zona, por eso digo, de esa figura forense, ¿no? De ese escenario de crimen, ese cuerpo del delito. Hace buen tiempo, dijo la dueña. Empieza como una charla, estas charlas anodinas, ¿no? Estas charlas que no llevan a ningún lado, que sobre todo tienen como función matar el tiempo, ¿no? Cuando la vida no tiene mucho sentido. Hace buen tiempo, dijo la dueña. Notó que la mujer temblaba y evitó mirarla. Tenía sed, dijo la mujer, dijo Anne de Baret. Los primeros calores, debe ser, sin duda. Y hasta le pediría otro vaso. Viendo el temblor persistente de las manos aferradas al vaso, la dueña comprendió que no tendría tan pronto la explicación que deseaba, que ésta vendría de suyo una vez que pasara la emoción. Fue más pronto de lo que hubiera supuesto Anne de Baret
Bebió el segundo vaso de vino de un trago. Pasaba por aquí, dijo. Está bueno el tiempo para pasear. La dueña insiste con la charla del clima. El hombre, chan, 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 chan. Acá se vuelve a producir una nueva triangulación. Hay nuevos tres personajes, ¿no? El niño se ha corrido un poquito del centro de la narración. Ha aparecido la dueña del café, ella y un hombre. El hombre había dejado de leer el diario, ¿no? Como que muestra su rostro, aparece. Justamente ayer a esta hora estaba en casa de la señorita Giraud. El temblor de las manos se fue atenuando y el rostro tomó un aspecto casi normal. Ah, ya me acuerdo. Fue un crimen, dijo el hombre. Andebaret mintió. Ah, me lo suponía, fíjese. Es natural. Claro, claro, dijo la dueña. Esta mañana era un desfile. Todo silencio, ¿no? Cada uno va hablando en su propio tren. Y van interactuando estos breves diálogos. El niño pasó saltando a la pata coja por la acera. Ahora hay otro interior y otro exterior. La señorita Giraud da lecciones a mi pequeño. Con la ayuda del vino, sin duda, el temblor de la voz había desaparecido. Poco a poco asomó a sus ojos una sonrisa de liberación. Se parece a usted, dijo la dueña. Así dicen. La sonrisa se precisó todavía más. Los ojos. No sé, dijo Andebaret, fíjese. Durante el paseo me di cuenta hoy de que era una ocasión para llegarme hasta aquí, así que... Pues un crimen, sí. Andebaret mintió de nuevo. Ah, no sabía. ¿Se da cuenta? Un remolcador abandonó la dársena, arrancando con el ruido regular y cálido de sus motores. El niño se quedó quieto en la acera mientras duró la maniobra. Después se volvió hacia su madre. ¿A dónde va? La dársena. Ella no lo sabía. El niño desapareció otra vez. Tomó el vaso vacío que tenía delante y dándose cuenta del gesto involuntario volvió a dejarlo en el mostrador y esperó con los ojos bajos. Entonces el hombre se acercó. Con su permiso, en su confusión ella no se asombró. No acostumbro, señor. El hombre pidió vino y dio un paso más hacia ella. Aquel grito fue tan tremendo que verdaderamente resulta muy natural que se procure saber. Yo difícilmente hubiera podido dejar de hacerlo, fíjese. Él empieza a querer naturalizar el asombro, ¿no? A empatizar con los sentires porque el grito desgarrador ha llegado a todas las personas que están alrededor de la zona, ¿no? Del cuerpo del delito. Ella bebió su vino, era el tercer vaso. Lo que sé es que le metió una bala en el corazón. Dos clientes entraron, reconocieron a la señora que estaba en el mostrador y se asombraron. Y claro está, nadie sabe por qué. Era evidente que no tenía costumbre de beber vino y que a aquella hora del día otra cosa bien distinta la ocupaba habitualmente. Me gustaría poder decírselo, pero no sé nada, seguro. Seguro, ¿no? Le afirma que no está informado. Quizá nadie lo sepa. No. Él lo sabía, ahora está loco, encerrado desde ayer en la noche. Ella está muerta. El niño surgió de afuera y se quedó pegado a su madre con un movimiento de feliz abandono. Ella le acarició distraídamente los cabellos. El hombre miró con más atención. Se amaban, dijo. Ella se sobresaltó, pero se contuvo. Bueno, ahora que ya lo sabes, dijo el niño. ¿Por qué gritaron? Ella no respondió, hizo con la cabeza una señal negativa. El niño se fue de nuevo hacia la puerta y la madre lo siguió con los ojos. Él trabajaba en el arsenal, ella no sé. Se volvió hacia el hombre, aproximándose. Quizás tendrían problemas. ¿Eso que se llaman problemas del corazón? Entonces. Chan, 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 chan. Los clientes se fueron. La dueña que había oído vino al extremo del mostrador. Y casada, dijo, con 3 niños. Y borracha, ¿da qué pensar? ¿Cómo evitarlo?, se preguntó Andebaret al cabo de un tiempo. El hombre no asintió, ella se turbó. Y enseguida el temblor de las manos volvió a comenzar. En fin, no se sabe, exclamó. No, dijo la dueña, y créame que generalmente no me gusta mezclarme en los asuntos ajenos.
3 nuevos clientes entraron. La dueña se alejó. No importa, yo también lo creo, dijo el hombre, sonriendo. Debían tener, sí, problemas del corazón, como usted dice, pero quizás no la mató por esos problemas. ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? Es verdad. La mano buscó el vaso maquinalmente. Él hizo un gesto a la dueña para que lo sirviera nuevamente. Anne de Baret no protestó, al contrario, tomó la actitud de esperarlo. Viendo cómo la acariciaba, dijo ella dulcemente, como si no le importara que estuviese viva o muerta. ¿Usted cree que es posible llegar a eso de otra manera que por desesperación? El hombre vaciló, la miró a la cara y contestó con tono cortante. No sé, lo ignoro, dijo. Él le tendió su vaso. Ella lo tomó, bebió, y él la empujó nuevamente hacia regiones que sin duda debían serle más familiares. Usted se pasea a menudo por la ciudad. Ella bebió un trago de vino, la sonrisa volvió a su rostro y lo oscureció de nuevo, pero mucho más que un rato antes. Su ebriedad comenzaba. Sí, todos los días paseo a mi niño. La dueña, que no les quitaba ojo, hablaba. Hablaba con los 3 clientes, era un sábado. La gente tenía tiempo que perder. Pero en esta ciudad, por pequeña que sea, todos los días pasa alguna cosa. Usted lo sabe bien. Lo sé, pero sin duda un día u otro pasa algo que a una la asombra más, demasiado. Ella se turbó. Acostumbro a ir por los squares o por la orilla del mar con el niño. Como tratando de no quedar mezclada, ¿no? A empezar como un tira y afloje, ¿no? Entre la información, el sentir en relación al delito. Como consecuencia de su creciente ebriedad, empezó a mirar al hombre de frente. Hace mucho tiempo que lo pasea. No le dice por el niño. Los ojos del hombre que le hablaba y la miraba al mismo tiempo. Quiero decir que hace mucho tiempo que usted lo pasea por los squares o por la orilla del mar, insistió él. Ella se quejó. Su sonrisa desapareció, desplazada por una mueca que puso brutalmente su rostro al descubierto. No hubiera debido de beber tanto vino. Una sirena sonó, anunciando el fin de la jornada para los equipos del sábado. Inmediatamente la radio se elevó en ráfagas insoportables. Y la dueña escucha y dice: «Las 6», anunció la dueña. Bajó la radio y se puso a la tarea preparando filas de vasos sobre el mostrador. Anne de Baret quedó un largo rato en un silencio estupefacto, mirando el muelle, como si no alcanzara a comprender lo que tendría que hacer de sí misma. Cuando llegó desde el puerto un movimiento, ruidos de hombres, lejos todavía, el hombre volvió a hablarle. Le decía que hace mucho tiempo que pasea a ese niño al borde del mar o en los squares. He pensado en ello cada vez más, desde ayer a la noche, dijo Anne de Baret. Desde la clase de piano de mi niño. No hubiera podido dejar de venir hoy. Fíjese. Los primeros hombres entraron. El niño se abrió paso a través de ellos, curioso, y llegó hasta su madre, que lo apretó contra ella en un movimiento de abrazo maquinal. Usted es la señora de Baret, la mujer del director de Import-Export y de las fundiciones de la costa. Usted vive en la avenida del mar. ¡Charán! Otra sirena resonó más débil que la primera en el otro extremo del muelle. Un remolcador llegaba. El niño se desprendió de una manera casi brutal y se fue corriendo. Estudia el piano, dijo ella. Tiene buena disposición, pero muy mala voluntad. Hay que tomarlo así. ¡Charán! Suspenso, ¿no? Ya se ha disparado, podríamos decir, un segundo grupo de personajes. Han tomado la escena desde el borde. El hombre y ella, ¿no? Esta nueva especie de coreografía, ¿no? Una es la del cuerpo del delito, ¿no? La mujer en el piso, el hombre, el furgón, y ahora esta charla misteriosa, en el sentido que hay mucho silencio, opacidad. Vuelvo ahí
a este día de lluvia que nos trae cierta opacidad del entorno, que crea un buen clima duraciano para seguir acompañando Moderato Cantabile, esta novela con la que hemos dado comienzo a la propuesta de este repertorio en clave de clásicas del siglo XX. Muchas gracias a las personas que ya han hecho tantos comentarios en las redes, que se han comunicado conmigo, a las colegas, como decía, de la facultad que han celebrado esta novela. Y vuelvo a ver a las personas que nos siguen la semana próxima aquí en Siempre Literatura, el espacio virtual de la ronda lectora de la librería Liliana Bodoc de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNCUYO. Muchas gracias por seguirme acompañando. Hasta la semana que viene.